Damas, caballeros y entes no binarios, bienvenidos a un episodio más de su contenido de miércoles por la noche, su contenido favorito de la web. En esta ocasión tenemos el placer de presentar a nuestro querido host de las tierras más lejanas, Toño Torrijos. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento en el que nos ven. Este día traemos nuevamente un episodio de Ligando el tema desde la cuarentena, cada uno de los miembros desde un lugar seguro en nuestras casitas. Y bueno, amigos, ¿cómo están? Chepe. ¿Cómo estamos, Toñito? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos todos los demás? Saludos, saludos. Muy bien, muchas gracias. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo te trata la cuarentena? Me trata muy bien. Yo solo quiero disculpar a Chepe de antemano con el auditorio porque ayer vio Ya no estoy aquí y ya se siente bien pocho y ya está listo para bailar unas colombianas bien locas y ando de conductor de radio. Puro estar. Así pasa. Ricos por siempre. Doctor Amílcar, es un gusto como siempre. ¿Cómo está usted? Un gusto como siempre. Un saludo al auditorio. Muchas gracias por invitarme aquí a tu espacio. Muchas gracias, como siempre, un placer. Para todos los que nos escuchan, que no ven video porque esto va a estar sin video, aquí el doctor Amílcar le hizo a la mamada como si lo puedan ver. Video, no mames. Va a haber video. Va a haber video. Vemos. Ah, cámara. Vemos. Lima, amigo, ¿cómo estás? Me faltó decir que estamos grabando este día en la noche. Es la primera vez que grabamos ligando el tema en la noche. Lima, ¿cómo estás? Muy bien, grabando desde la cuarentena, a punto de que en unas horas se termine el COVID en México, así que según por decreto presidencial se va a terminar, entonces ya estoy muy contento. Ya nos vamos a dormir porque si no Gatell no nos va a traer nada, güey. Sí, exacto. Lima, a esta altura no sé si es una broma o es una barbaridad tuya. Why not both? O un poco de ambos, no sé. Y bueno, vamos nunca a lo sabrás. Me gustaría que Joshua nos dijera los temas que vamos a platicar este episodio. Muy bien, pues el día de hoy vamos a hablar de dos temas como siempre, bueno, como casi siempre, y los temas el día de hoy son, número uno, la decisión de cada uno de los estados libres y soberanos de México de adoptar sus propias medidas a partir de ahora en la nueva normalidad del doctor López-Gatell. Y por otro lado tenemos el caso de George Floyd y el racismo. Vamos a hablar un poco. Sí, necesitamos el video en esto, si no la gente no va a entender por qué me estoy riendo de mientras hablo de George Floyd, güey. Es un tema serio, pásate de verga, Chepe. Y ya, George Floyd y el racismo. Muy bien, muchísimas gracias. Pues comencemos con lo del bloque de estados, si les parece. Como bien sabemos, el día de mañana, estamos grabando este programa el 31 de mayo, el día de mañana, 1 de junio, comienza la nueva normalidad, llamada así debido a que se termina la Jornada Nacional de Sana Distancia. Estas medidas que llevó a cabo el gobierno federal durante toda la pandemia que se fue desarrollando en nuestro país, y pues el día de mañana termina. Sin embargo, hay un bloque de estados conformados principalmente por Colima, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Durango y Jalisco, que dicen que ellos van a tomar medidas tomando en cuenta lo que está pasando en el interior de sus estados. Para mañana empieza el país con un semáforo que en todos los estados está en rojo, menos en Zacatecas, que está en naranja, lo cual significa que todavía estamos en un gran riesgo de contagio, de propagación. Saludos, Zacatecas. Estos estados van a tomar sus propias medidas basándose en lo que ocurre en su interior. Y bueno, no sé, quiero saber sus primeras impresiones respecto de esto. ¿Creen que esté bien llevar esto a cabo o será necesario que el gobierno federal tome esto una medida centralizada? ¿Joshua? Pues yo creo que de entrada no tiene nada de malo, pero ya que te pones a revisarlo, sí, o sea, de entrada en la autoridad de cada estado libres. Por eso me gusta esta plataforma, porque puedo ver las caras de todos
reaccionando a mis barbaridades. No, me dio risa porque casi empiezas como un chiste de Carlos Vallarta, ¿sabes? Sí, fue la referencia. Aquí el asunto es que, aunque cada estado en teoría tiene más conciencia de cómo funciona, su estado, cómo está la situación. Se conoce, vaya. Sí, o sea, creo que en estos temas de índole federal, o sea, en un tema transnacional como es una pandemia, el gobierno federal sí tendría tendría cierto derecho de veto, creo que respecto a ciertas cosas que conciernen a seguridad nacional, ya hablando de la pandemia como un tema de, número uno, salud pública y número dos, seguridad nacional. Entonces, al final, si la recuperación en caso de que las medidas del Estado particular, de la entidad federativa en particular, no sean suficientes, el Estado se va a tener que encargar de solucionar todo. Entonces creo que en este caso sí debería haber cierto veto. Creo que Chepe tiene algo que decir. Chepe. Por favor, Chepe. No, pues era para cuando terminaras de dar tu comentario, no sé si ya acabaste. Ya, pues es eso, o sea, creo que el Estado sí debería tener cierto veto en las decisiones de cada entidad federativa, güey. Muy bien, muy bien. A mí se me hace muy chingón, esta decisión, porque claro, güey, me remonto a un concepto muy básico que se llama el pacto federal. El pacto federal. O sea, cada entidad tiene el derecho de poder decidir por sí misma qué es mejor para ellos. Y en este caso, yo sí voy muy de acuerdo de que tenemos, por ejemplo, en la conferencia de hoy, se habló si hay subregistros de contagios y todo eso. Y el doctor Gatell, pues tuvo a bien decir que sí, que existen los subregistros en todos lados del mundo. Entonces, como tal, el gobierno, el Estado, puede tener claro, bueno, puede tener un estimado de cuántos contagiados hay, ¿no? Pero pues obviamente las entidades tienen la información más, ¿cómo se podría decir? Más a la mano, un poquito más expedita, pues, por así decirlo. En estricto sentido de la palabra, sí la tienen más a la mano, están ahí. Están ahí. Y yo veo que, o sea, que sí se les tiene que dejar esa libertad de que ellos decidan. Así como, por ejemplo, Nuevo León, porque va a pasar, Nuevo León va a decir como, oiga, no. Es que quería hablar como los de ya no estoy aquí. Ya ves, les dije que estoy en otro mundo. Bueno, van a decir como que, oye, nosotros ya tenemos que regresar a funciones, los casos ya se pararon y todo eso. Y entonces ahí podrías yo decir, siendo un federalista, diciendo, sí, claro, ellos tienen el derecho de poder decidir de ello. Sin embargo, sí también estoy un poquito de acuerdo con lo que menciona el señor Joshua. O sea, sí el Estado no debe de perder su facultad de decir, no, aquí las reglas al final de cuentas las pongo yo. Y en todo caso, pues, lo mejor para el país es que tu Estado no regreses a la normalidad que buscas por tal y tal y tal. Esto claramente pensando en un Estado congruente, en un Estado fuerte, en un Estado que sus decisiones sean apoyadas, pero no es el caso de México, no es el caso del gobierno de México, porque simplemente, ¿qué estados se mencionaron? Pues son son estados que se consideran de oposición. Claro. Entonces, se politiza el tema, ya no es tanto de qué está bien y qué está mal, sino con qué le podemos pegar al presidente, y ahí es cuando la cosa se pervierte, y una vez que la cosa está pervertida, pues termina ahorcado en su celda. Saludos a Jeffrey Epstein. Muchas gracias. Una de las quejas de uno de los principales gobernadores de oposición, que es Enrique Alfaro, de Jalisco, él decía que se les abandonó, que la federación abandonó a los estados al momento de enfrentar la pandemia, que abandonó no solo a los estados, sino también a los ayuntamientos, y que entonces ellos iban a tomar las determinaciones que consideraran a realizar esta nueva normalidad. Te cedo la palabra, Sebastián, para escuchar tus opiniones. Muchas gracias, Antonio. Qué gusto saludarte a ti esta noche y a todos nuestros colegas aquí, excepto a ti, Luis.
porque para mí no escucharte no es un gusto, es un placer. Pero bueno, quisiera remontar un poco nuestras clases de Derecho Constitucional de Toño y Luis Mía. Muchas veces nos hablaron de que los, en También en teoría... ciencias políticas llevábamos clases de derecho Sí, bueno, pero no son de calidad. constitucional. Sí, bueno, pero también en ciencias Güey, ¿tú políticas te dirás? enseñan a hacer chairo. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es este. Anda filoso, Nos dicen que anda una filoso. federación es un conjunto de estados soberanos que deciden unirse para formar un ente. Pero bien, es muy claro que los estados, y el que te diga que los estados mexicanos son soberanos, no, son autónomos. Son autónomos porque tienen capacidad de tomar decisiones dentro de sí mismas, siempre y cuando no contradigan a papá Constitución. Ahora, pues bien lo dijo Toño, Obrador abandonó, se sintieron abandonados. ¿Quién es para decir? De seguro tenemos datos, pero el caso es este. Yo creo que ellos deben ser capaces de cuidarse. Cada quien se conoce mejor como está. Digo, Jalisco y Monterrey los defiendo, o Jalisco y Nuevo León, los defiendo a capa y espada de que los dejen hacer lo que ellos quieran. O sea, ellos sí saben lo que están haciendo y conocen su metrópoli mejor que nadie. Ahora, Colima, pues no creo que haya mucha gente en Colima. Saludos si nos escuchas de allá. Es con mucho cariño. Pero, vaya, ¿qué quiero llegar con esto? Pueden tomar cualquier medida que tomen mientras no contravengan ninguna medida que la federación decida tomar para protegerlos del COVID. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Pues mira, en estos temas de salud, la ley General de Salud establece una coordinación, por eso se llama el Sistema Nacional de Salud, porque se coordina con todos los sistemas de las entidades federativas. Ahora, Nuevo León, yo me preocuparía por las declaraciones que emitió su gobernador, el Bronco, Eso. que él dijo, ya nada más hay 200 ventiladores, ya nada más hay 200 ventiladores, le decimos a los nuevoleonenses que por favor ya no salgan. Entonces, decir, pues, si salen se van a morir, no sé, no, me preocupa tanto, me preocupa mucho dejarle al Bronco las decisiones en materia de salud. Por otra parte, Lima, por favor, tus primeras impresiones. Bueno, pues sí, efectivamente, como lo dijo Toño, yo creo que aquí es un problema de falta de coordinación entre estados. Digo, siendo específicos, la Ley General de Salud prevé lo que son las acciones extraordinarias en materia de salubridad. Esto es algo que venimos arrastrando desde hace 2 siglos, o sea, no es algo que se haya inventado algún presidente nuevo o de este siglo o del anterior, sino es algo que ya viene de una tradición muy, muy atrás. Y es el hecho de que el presidente o el titular del Ejecutivo se coordina con los entes de las entidades federativas para poder lograr, digámoslo, una coordinación entre estados y que se pueda obtener una mejor coordinación. Aquí, por ejemplo, hubo un decreto del 24 de marzo del diario oficial, en el diario oficial de la Federación, que mencionaba esta parte de esta facultad. Pero, ¿cuál fue el problema aquí? Que se vio muy tibio en este decreto. Porque lo único que plantea... ¿Algo de este gobierno tibio, Luis? Nah, debe ser falso. Ahí va el gacho de lengua, güey. No, y espera, el tema de que se vio muy tibio en el sentido de que teniendo esta posibilidad de generar acciones coordinadas con cada estado, o más bien no estado, región, porque lo pudiera haber dividido por regiones, región centro, región norte y región sur, para poder coordinar acciones. No lo hizo. Eso por un lado. Ahora, el otro tema que está muy, muy interesante, ya lo dijo Chepe, ¿cómo es posible que son estados que son completamente oposición? Todos, sin excepción de los estados, de los 7 estados que se están declarando en contra del semáforo, son estados de oposición, ya sea del PRI, del PAN o incluso del muerto PRD y de MC, ahí están. Entonces, creo que también le están queriendo ocupar esto como un juego político, más que una intención de, somos buena onda, queremos ayudar a la ciudadanía, nuestra ciudadanía que se... El peje no sabe, nosotros sí sabemos cuidarlos. Exacto. El peje no sabe, nosotros sí, raza, algo así. Entonces, creo que eso está muy, muy, muy mal. Se me hace súper bajo jugar en ese aspecto. Y pues todo de cara a las elecciones de 2021. Pero bueno, ahí dejaré mi comentario. Muy bien, muchísimas gracias, Lima. Pues sí, la verdad es que es muy importante analizar de manera detallada estos temas de salud pública,
porque hay algunos gobernadores que si bien están muy bien asesorados, otros como el Bronco me preocupan a mí, y yo creo que es ahí donde la federación debe de intervenir. Sin embargo, pues los estados se manejan de manera distinta, no es lo mismo las medidas que estamos tomando aquí en el centro como las que pueden tomar en Colima, como ya dijo Sebastián. Y bueno, cedo la palabra, ya no los veo. ¿Quién? Pues mira, a mí, o sea, me parece ¿qué ideas descabelladas pueden tener? O sea, sí preocuparía un poquito de que por querer reactivar la economía en chinga, quieran ya bajar el semáforo a verde o amarillo clarito o amarillo oscuro, no sé cómo vaya a ser su escala de colores, pero pues, eso es lo que más me preocuparía, ¿sabes? Medidas apresuradas por parte de los mismos estados y que pues recaigan o sea, porque va a haber rebrotes, o sea, simplemente al saber bueno, checando un poquito sobre cómo se maneja lo de las epidemias, o sea, viene por olas y es una ola de contagios y baja y después viene otra ola. Entonces, aquí lo importante, digo yo, sería la coordinación entre estados y la coordinación a nivel estatal y a nivel federal, cosa que veo difícil, principalmente una coordinación entre los estados que se declaran oposición con el mismo gobierno, porque ya es de que, tú no me ayudaste, ahora te chingas, ¿no? Ahora yo voy a hacer lo que yo quiera. Y el Estado le dice, bueno, el gobierno le dice, no, ¿qué pasó? Si aquí el que manda soy yo. Y entonces es unos dimes y diretes que pues a quién terminan jodiendo, bro, pues a la población. Claro. Joshua, quisiera preguntarte a ti, hay una crítica, ha circulado, que ahora sí los gobernadores se ponen, vaya, a hacerle frente a la federación, cuando durante muchos años no lo hicieron con otros gobiernos centrales. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Pues creo que para ciertos aspectos es bastante cómodo seguir, nadar de muertito con la política federal, ¿no? O sea, ir con la corriente y en este momento, justo por esto hablábamos de los nuevos nacionalismos y de todo este rollo, porque justo en este momento es donde van a salir estos perfiles fuertes. O sea, por eso el Bronco sale, ¿no? Porque al final pues, es este hombre que habla golpeado, que habla con el sombrero en la mano. Y mocha manos. Y mocha manos, ¿no? Entonces, o sea, son el tipo de perfiles que ahorita van a empezar a repuntar justo cuando parece que la política federal no está dando el ancho, o al menos eso parece, ¿no? Porque aquí creo que no hay que quitar el dedo del renglón en que, pues sí, o sea, la persona que está dando la cara pues, no es Andrés Manuel, es López Gatell. Y se empieza a desdibujar, al menos en medio de la crisis, la figura de Andrés Manuel, ¿no? Y en este sentido voy a soltar el comentario también de que pues aquí López Gatell sí se está aventando una chambota, pero pues también hay que tener un poco más de serenidad, sobre todo a la hora de responderle a los políticos de la oposición. ¿Por qué? Porque pues ya ponerte a poner en tela de juicio las facultades mentales, que pues está bien, o sea, nosotros que somos 6 hijos de vecinas, 5 en este momento, saludos a Pablo, que digamos, sí, pues es que los diputados están bien pendejos, jijiji, pues sí, pero ya el hecho de que lo haga un funcionario federal, que es la cara del gobierno, de la 4T frente al coronavirus, es el meca de la 4T, pues te va a tirar. Y por supuesto que los gobernadores van a agarrarlo de estandarte para empezar a tirar no solamente a López Gatell, sino a toda la estructura de gobierno que representa la 4T de Morena. ¿Es ¿no? el principio del fin? Claro. Podría ser. Lima, quisiera escuchar tu opinión respecto a eso. ¿Crees que es el inicio de más conflictos entre los gobernadores y la federación? ¿Tú cómo notas este panorama? Es que, mira, es complicado, o sea, en el sentido de que sí podría ser el inicio, como bien se ha dicho en este programa muchas veces, ¿no? La sombra de
los autoritarismos, El la caudillo. sombra así, ahora regresamos a la época de los caudillismos, ¿no? De quien ponga el arma en la mesa primero es quien toma las decisiones, ¿no? Entonces, no quiero pensar que lleguemos a eso, pero sí es bastante problemático en ese aspecto. Ahora bien, tenemos ahora un sistema constitucional, federal, y que, como ya en artículos anteriores que he tenido, en discusiones anteriores, yo creo que sí estamos transitando hacia esa época en la que el poder judicial ahora es el preponderante en las decisiones. Entonces estamos hablando de que estamos transitando, queriendo transitar lento, pero seguro, hacia una época en la que las decisiones judiciales y el Estado de Derecho busquen imperar por encima de estas decisiones autoritarias, ya sea del poder federal o del poder estatal o local. Yo creo que sí vamos hacia ese camino o hacia esa tónica, quiero pensar. Entonces, sí es necesario ver cómo va evolucionando esto, no quitar el dedo del renglón y tampoco darle la razón al poder federal, porque siempre ha sido el pleito. En México siempre ha sido el pleito entre estados y federación. No, es que a mí no me dan el dinero suficiente a la federación, no puedo hacer la carretera que yo quiero. No. Y luego por el otro lado, no, es que no le podemos dar el dinero suficiente al estado de, no sé, Tamaulipas, para que pueda hacer la carretera que él quiere, porque pues se nota que le hacen falta más hospitales que carreteras, ¿no? Entonces, siempre es ese problema entre estados y federación, y creo que no vamos a dejar de verlo en un buen rato, al menos hasta que no haya una certeza jurídica de cuáles son las competencias que debe de tener uno y que debe de tener el otro, porque eso es lo que pasa muchas veces, invasión de esferas competenciales, y con eso sí. Muy bien. Muchísimas gracias, Lima. Sebastián, te quisiera preguntar algo y también escuchar tu hot take. ¿Tú quién crees que va a salir más beneficiado, victorioso o con los mejores números después de esta, digámoslo así, batalla entre los estados y la federación? Obrador. Obrador, oye, el maldito sigue siendo el titán. Algo golpeado aún así, pero aún así han sido jabs los que ha recibido el señor Andrés Manuel. Va a salir bien liberado, va a salir con cualquier excusa. Yo a esta altura del México mágico en el que vivimos, sé que López Obrador todavía no le ha llegado su día, no creo que sea esto. Como hot take, quiero retomar que muchos estados de la federación tienen un mejor sistema de salud entre ellos. O sea, el servicio de salud del estado de León, de Guanajuato, es buenísimo. Y es que cuando entró este pacto que ustedes bien mencionaron, de que deben organizarse y estructurarse, ellos estaban totalmente en contra, porque dijeron, si llega a pasar algo grave de salud, que profetas, nosotros sabemos cómo manejarlo mucho mejor porque tenemos mejores, y entonces que nos quieran quitar este dinero que nosotros sabemos administrar del Estado, pues nos va a afectar. Entonces, híjole, nunca creí felicitar a un gobernador panista, pero pues bien por él porque está defendiendo los intereses de su Estado, pero mal por él porque si somos una federación y de veras fuera así, entonces unos no pueden estar bien si no todos estamos bien. Claro, Guanajuato que a veces tiene aspiraciones de Boston, se opuso mucho a la creación de este INSABI que tendía a centralizar aún más la salud. Pero bueno, yo creo que ese también va a ser asunto de otro Sí, que debate. pese a que sea que son conservadores, tienen derecho a la salud, los muy infelices. Claro. Chepe, por favor, tu hot take. No sé qué pueda abonar más a la discusión, más allá de que, es que creo que ya lo mencioné, o sea, sobre la coordinación, que se dejen atrás los intentos de dar golpes en la mesa, de posicionarse hacia lo que viene en las siguientes elecciones, que eso va a pasar porque el botín político es sabroso y la polémica vende. Entonces, si se van de ese lado, pues qué miserable, qué nefasto. Si lo hacen por la parte de defender realmente los intereses de sus gobernados, pues bueno, entonces yo estaré completamente de acuerdo en que se tomen acciones distintas a las propuestas por el gobierno federal. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Por favor, Lima, por favor. Claro que Josh, sí. perdón, Josh. Joshua. Discúlpame. Ya me Sí, equivoqué. Joshua. Te mandaron el orden, hijo. Ok, a manera de hot take, creo que el federalismo nos sirve en muchos aspectos para diversos temas.
pero la salud pública creo que no es uno de ellos. Creo que en la salud pública sí tenemos que pensar en un estado que ve por la movilidad entre estados incluso. O sea, estamos hablando de que este pacto federal nos es inútil en un país en el que la movilidad entre estados es una realidad. Y no importa si tu estado de origen toma medidas, si el estado vecino al que vas a trabajar, al que vas a la escuela, no está tomando las medidas. Entonces, creo que en este tipo de casos se tiene que conservar la decisión del Ejecutivo Federal, porque de esa manera se va a mantener la línea de salud pública. O sea, creo que es lo que se tiene que hacer. O sea, dejar que la estrategia federal sea en todo el país. Porque si también dejamos que esto se politice y los gobernadores empiecen a tomar protagonismos que no corresponden en una pandemia, pues nos vamos a ir al traste por la incongruencia entre las medidas tomadas entre estados. Y ya. Claro. Muchísimas gracias, Joshua. Lima, por favor, tu hot take. Claro que sí, Toñito. Mira, yo creo que, lo repito, a Obrador le han faltado, porque mecanismos en la ley hay suficientes como para solicitar que el gobierno federal tome control de las decisiones, y uno de los ejemplos ya lo mencioné anteriormente, pero hay otro, el decreto ley. O sea, un decreto ley es en los casos de emergencia sanitaria en los cuales se le otorgan facultades al Ejecutivo para disponer de medidas legislativas para poder actuar, ¿no? A nombre de toda la federación. Es decir, medidas las hay. ¿Qué diablos está pasando que Obrador no las quiere efectuar? No tengo ni la más remota idea. Porque estas medidas de decreto ley es solo para determinado tiempo. No es como en Star Wars que le otorgan el poder para siempre. No. Sino es solo para este determinado tiempo. Es decir, si hubiera dicho, ¿sabes qué? Va a ser por decir algo, 1 de junio al 30 de agosto, ¡pum! Ya, 30 de agosto se acabó. Pero no lo está haciendo, ni siquiera está tomando esa determinación. Yo no sé quién diablo lo está asesorando, pero bueno, vamos a ver cómo va evolucionando esto. Muchísimas gracias. Habrá que ver. Habrá que ver. Rápidamente, como hot take, yo pienso que más que una federación, somos un estado centralizado que tiende a descentralizar algunas facultades administrativas. Los congresos locales son un chiste mal contado porque tienen muy poco poder, quizá a excepción del Congreso de la Ciudad de México. La mayoría de las legislaturas están subordinadas al poder central de los gobernadores, y estos, antes de que llegara Obrador al poder, estaban subordinados a lo que dijera el Ejecutivo Federal. Yo creo que es un chiste. En temas de salud, como dice Joshua, deberían de tomarse decisiones que sí, centralizadas. ¿Por qué? Porque así lo amerita la situación. No se puede dejar la salud en las manos de algunos gobernadores incompetentes, como lo es el caso del Bronco y de otros. Y bueno, pasemos a nuestra sección, nuestra afamada sección. Infame. Te pregunto. Infame, afamada sección. Nadie te preguntó. Así que, por favor, ¿quién quiere empezar? Si quieres empiezo yo. Yo traigo a uno de los favoritos, ¿no? En esta sección, alguien que le encanta salir una y otra vez. Y no hablamos más que el mismísimo, el comandante Borolas, Felipe Calderón Hinojosa, en el cual ya es cliente en su Twitter diciendo: es increíble la arrogancia y la majadería de la respuesta. Esto debido al tuit de la senadora Reynoso, creo, que acusaba a López-Gatell de ser un misógino, un machista, por la forma en la que le respondió en esta sesión que hubo con López-Gatell y el Senado. Entonces, pues aprovechó el señor Calderón a dar su opinión, que, señor, déjame decirle que nadie le preguntó. Nadie le preguntó. Aunque la respuesta de Gatell sí fue mansplainesca, la neta. Sí. No tanto, por ahí te voy a pasar una nota que me pareció muy acertada. Güey, lee la nota o ve a Gatell responder. O sea... Yo lo vi responder y bueno, no es tema de ahorita. Senadora. Bueno, ya está bien. Nadie le preguntó. Qué tibios los dos.
Joshua, ¿quieres decirnos tu... Nadie te preguntó? Sí, mi nadie te preguntó, en esta ocasión es colectivo, no voy a decir nadie te preguntó, voy a decir nadie les preguntó, y es para el Congreso de Puebla, para los diputados locales del estado de Puebla, que el 15 de mayo aprobaron en lo general la nueva ley de educación que permitiría apropiarse de bienes de escuelas privadas. Ya Ricardo Monreal salió a decir que no, que se va a meter la controversia correspondiente, pero por el momento, diputados del estado de Puebla, ¿qué pedo Nadie con les esa ley? preguntó. Nadie les preguntó. Nadie les preguntó. Ya. Tienen más Nadie se lo conservadores que el solicitó. PAN. Ahí. Lima, Eso es por algo favor. muy difícil, pero es cierto. Triste, Claro, pero cierto. mi tweet va, son dos partes, parte 1, parte 2. Es la primera parte, es de Ricardo Salinas Pliego y dice: preguntas básicas. Le pregunto a mis amigos en cuarentena, en Valle o en donde quiera que estén recluidos, y ahí va la segunda parte, que dice: 3 preguntas. Quedarse encerrados hasta que haya cura o vacuna, quedarse encerrados hasta que el gobierno les diga que pueden salir, o quedarse encerrados hasta que un buen día se desapendejen y dejen salir y decidan salir a vivir la vida con todo y sus riesgos. Básicamente la vida es un riesgo carnal, versión whitezican, súper descontextualizado. Ricardo Salinas Pliego, nadie te preguntó. Absolutamente nadie. Nadie te preguntó. Pues se está yendo a la quiebra el güey, ¿cómo no va a decir esa pendejada? Sí. Por favor, No, Pipo, ve a salir a consumir. Vamos, hazlo por mí, Salinas Pliego. Electra. Pero bueno, Por favor, Sebastián. Oye, mi nadie te preguntó viene de alguien a quien ya se la debía, alguien con quien estoy enojado desde que lo castearon como el hermano de Luis Miguel. El señor Juan Pazurita, contestando a una story de King Batch, contestó: siendo de otro país, siento que es muy difícil poder entender realmente la situación. En México no experimentamos este tipo de cosas. Esto en relación al siguiente tema en el podcast, pero Juan Pazurita, infeliz, güero. Nadie te preguntó. Nadie le Nadie te preguntó. conoce, güey. Vete a hacer Ojalá eso fuera cierto, o sea, pero lo conocen más a él que a nosotros. Lamentablemente. Mejor que se vaya a nadie te grabar otra preguntó. vez el reto de Por comer ahora. sushi y vomitar, güey. Para eso es bueno, güey. Para dar opiniones, Sí, güey, es un sí. completo pendejo, güey. Se mete un preservativo por la nariz o algo así. Bueno, nadie te preguntó, es del señor Pedro Ferriz Recón, sí, aquel que intentó ser candidato a la presidencia por la vía independiente, también ya es que no consiguió las firmas más que de su familia. Y bueno, como ya sabemos, hubo una marcha de personas inconformes en contra del presidente López Obrador hace un par de días, ¿no? O sea, ayer, ¿no? Me parece. Y bueno, él dijo: a partir de hoy, los mexicanos conscientes entramos en acción. Todo paso dado será hacia adelante. El lado brillante iluminará todo. La unión hará un solo cuerpo. Te pido que la ansiedad no se torne en violencia y que busquemos el bien. Señor Pedro Ferriz de Con, nadie le preguntó. Nadie le preguntó. Nadie le preguntó, nadie lo mandó a su candidatura independiente. Nadie lo apoyó. Nadie, para pronto. Nadie lo Y apoyó. bueno, como vemos, estamos viviendo tiempos de crisis aquí en México y en todo el mundo por la epidemia, por la pandemia. Y bueno, en Estados Unidos está viviendo también una crisis igual que es una pandemia, que es el racismo. El racismo lo hemos visto a lo largo de décadas, sin embargo, ocurrieron unos hechos hace unos días, el 26 de mayo, un ciudadano afroamericano, George Floyd, de 46 años de edad, pues ingresó a una tienda de conveniencia, pagó y se le acusó de que había dado un billete falso de $20. Entonces uno de los dependientes pues llamó a la policía, llegaron los policías y lo sometieron de una manera muy violenta. Estuvo 8 minutos el señor George Floyd en el suelo con el pie de La rodilla. con la rodilla, perdón, del policía sobre su cuello, y pues desafortunadamente murió una hora después en el hospital. Y esto ha traído serias manifestaciones en Estados Unidos que en este momento incluso se están llevando a cabo en varios estados. Que incluso Y acaban de pues, entrar a la Casa Blanca. justo Sí. de hecho.
Entonces, el racismo es la otra pandemia. Quisiera escuchar sus primeras opiniones, sus primeras perspectivas. Lima, por favor. Gracias, Toñito. Sí, yo quería decir que, bueno, pues primeramente este sí es un tema bastante serio. No puedo creer que la vida de una persona valga $20, porque ese es por el fraude por el que se le acusó a George Floyd. Y también, como lo dijo Will Smith, ¿no? El racismo jamás ha dejado de existir, solamente ahora lo podemos grabar, ¿no? La brutalidad policial, como diría el gato con botas, creo que es algo que es pésimo, es muy, muy, muy malo. Y bueno, pues un poquito de contexto para que la gente que no sabe quién es George Floyd, simplemente era una persona que trabajaba, bueno, él es de Houston y pasó a vivir en Minneapolis, corríjame si estoy mal en el nombre, y bueno, Está pues bien, Minneapolis. era, Minneapolis, Minneapolis. Minneapolis, gracias, era trabajaba como guardia de seguridad en un bar. Después, debido a la pandemia, se quedó sin trabajo y bueno, pues ante esta situación, pues fue a la tienda a comprar unos cigarrillos, parece ser. Dicen que todo el mundo que lo conocía y que el dueño de la tienda propia esta lo conocía. Dicen que era muy amable, que no era una persona que fuera violenta, que no fuera una persona que buscara problemas y que pues simplemente cuando el empleado presuntamente dice que entregó un billete falso de $20, llama a la policía entra al coche, lo bajan del coche, lo arrestan, bueno, lo esposan y al momento de esposarlo parece ser que él quiso escaparse o opuso resistencia. Resulta que el señor era claustrofóbico, lo que han salido los informes. Entonces él empieza a comentar en pánico. Lo tiran al suelo, ya lo habían metido a la patrulla, lo sacan y lo tiran al suelo. Y es cuando ahí el policía, el agente Derek Chauvin, le pone la rodilla en el cuello y él empieza a decir que no puede respirar. Fueron 6 minutos cuando él dejó de respirar y el policía estuvo con su rodilla 8 minutos, con la rodilla en el cuello de George Floyd. Es decir, 2 minutos ya había muerto cuando estaba todavía él con la rodilla, ¿no? Después de que ven que no reacciona, intentan tomarle el pulso, no lo encuentran, llaman a la ambulancia, lo suben a una ambulancia y declaran su muerte. Este no es el primer caso de violencia, pero sí se ha convertido en un estandarte de lo que es la lucha por eliminar esta situación de racismo. Y bueno, pues para darle paso a las siguientes participaciones, solamente voy a decir lo que dijo Trump ante los saqueos. Él dijo, así comienzan los saqueos, cuando comienzan los saqueos, comienzan los disparos. Eso fue con lo que dijo Trump. Entonces, ahí hay que tenerlo bastante en cuenta para lo siguiente. Claro, muchísimas gracias, Lima. Joshua, el racismo se define como la exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar discriminación. Este es un problema muy grave en Estados Unidos, pero el racismo también se vive aquí en México. ¿Cuáles son tus primeras opiniones? Claro, creo que este tema se puede abarcar desde dos vertientes. La primera es la histórica y decir, bueno, el racismo no es un tema nuevo, el racismo ni en en Estados Unidos no, y lo tenemos muy claro porque Estados Unidos tiene una máquina de hacer dinero que se llama Hollywood y nos han hecho saber que el racismo es un tema fuerte en Estados Unidos y ahí yo quisiera escuchar la opinión de Quintana porque neta es un tema que siento que da para mucho en el análisis de la industria fílmica en Estados Unidos y cómo es que impregna de este tema a nivel mundial. Pero hay algo que muchas veces no contemplamos y es que en México también vivimos el racismo de una manera más fina, de una manera más institucional, esquemática, estructural, que no es tan visible. De hecho, está esto en No un informe normalizado. de... Sí, 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 sí. En un informe de Oxfam titulado Por mi raza hablará la desigualdad. Igualdad.
muy recomendado para quien quiera aventarse un poco más del tema de la pigmentocracia en México y habla de las oportunidades, a qué oportunidades tenemos acceso las personas en México dependiendo de nuestro color de piel. Y los resultados en verdad son impactantes. Hablamos de que hay más personas, el porcentaje de personas blancas con un empleo de rango superior, de un empleo patronal, es mucho mayor al porcentaje de personas morenas, e incluso hacen el estrato moreno claro, moreno oscuro, y oscuro en las secas, va reduciendo el tema, incluso en términos educativos. Y hay un tema también fortísimo en la transversalidad con el género. No solamente es que seas blanco, que seas moreno, es que seas una mujer morena, que seas una mujer de tez oscura, y es muy interesante el ver cómo la interseccionalidad en México, o sea, cómo es tan fino el racismo en México que no lo vemos hasta que lo vemos en números realmente. Aquí me gustaría escuchar la opinión del resto del panel. Gracias. Quintana, por favor, amigo, ¿cuáles son tus impresiones respecto a esto? Por mi raza hablará la desigualdad, es de los estudios más fuertes y en el que si uno lo ve, incluso si lo comparte, los datos más crudos, se da cuenta, la verdad innegable es que el racismo existe en México. Muchas veces se popularizó en México de que, no, es que México no es racista. Puede que seamos clasistas, pero por supuesto que no somos racistas. Esa es la mentira más grande. Yo creo que también vale la pena mencionar para los que solo nos han escuchado y no han visto. Yo por mi parte puedo admitirme y reconocerme como una persona que es morena, que entró dentro de un aspecto que no sería blanco, por así decirlo. Y es que sí es importante porque decirlo, porque es importante decir desde dónde viene tu perspectiva y desde dónde lo analizas. Eh, sí creo que hay un estigma en cómo te ves y en cómo te sientes y en cómo te percibes en relación a tu tono de piel una vez que agarras conciencia. Bien lo dijo este capítulo del Príncipe de Bel-Air, donde los detienen a Will y a Carlton solo porque son negros. Y Carlton insiste que porque no es por eso, fue un sistema y fue un error. Pero Will sabe que es porque son negros. Y fue mi primer acercamiento a saber que ahí había una diferencia. Relativo a lo que dijo Joshua, sí, Hollywood no es mucho mejor que eso. 73% de Hollywood, hablamos de el cast, el ensemble, lo que vemos en pantalla, 73% es blanco. Después solo un 4.9 es hispano, 12.5 es negro, 5.3 es asiático y 4.2 son algunas otras religiones. Ese 4.2 y otras etnias, por así decirlo, hace referencia a mínimas así cosas musulmanes, australianos, otras cosas que no quieran diversificarlos. Incluso personas indígenas, por no clasificarlas así. Entonces, esta información viene de un estudio de la Universidad del Sur de California. Yo creo que sí, en los últimos años me he dado cuenta de que el racismo sí me afecta a mí en mi vida diaria, en algunos aspectos de mi vida que no me había dado cuenta. Sí creo que afecta en el momento de percibir oportunidades laborales. Claro, claro, muchísimas gracias, Sebastián. Chepe, en México no se contaba a las personas afromexicanas, afrodescendientes, sino hasta el último censo que realizó el INEGI. En los congresos, en nuestro Congreso Federal apenas se crearon o se modificaron las comisiones para hacer comisiones de asuntos indígenas y también de asuntos de afromexicanos. Y se ha llevado al debate de que existe esta discriminación institucionalizada en nuestro país. ¿Está institucionada la discriminación, Chepe? Por supuesto, y está muy normalizada en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí la minoría, bueno, intentas no sentirte minoría, por así decirlo. La mayoría somos morenos, eso no cabe duda. Pero este mismo, ¿cómo podemos llamarlo? Bloque social discrimina a otros bloques sociales. ¿A qué me refiero, no? El blanco discrimina al moreno y el moreno dice, bueno, al menos no soy indígena. Claro. Y
se ejerce Sí. el racismo de esa manera, ¿sabes? Entonces, y si nos podemos ir a subgrupos más, porque ya llegando, soy indígena, pero al menos no soy mujer. Y si quieres nos metemos más a fondo. Son Soy cosas indígena, pero al que, menos no soy joto. ajá, No, Ajá. soy imagínate, indígena, pero al menos son de ese querer, tipo de, ¿no? También. bueno, no me quiero meter Vamos tanto a en hablar esos de No, color temas de porque piel, ¿no? sí, ajá, sí estamos hablando de color de piel. Ujú, bueno, pero Y, también. Ujú. y está, o sea, es súper normalizado, o sea, simplemente a cualquier persona, ¿no? ¿Cómo le denominan a alguien de Oaxaca, no? Es un oaxaco. Los oaxacos, ¿no? Son cuestiones muy, muy sensibles, porque cuesta reconocer que en algún momento has sido racista o clasista, que en algún momento tuviste algún comentario así, por lo normalizado que está en nuestra sociedad. Y, y es algo cultural, algo que la misma industria, por así decirlo, desde cómo veíamos cómo se veían las novelas antes. Justamente he visto, ahorita recientemente he visto resúmenes de novelas, ¿no? Y una de las más famosas, pues fueron la trilogía de las Marías, ¿no? De Thalía. Ya sé, Y ahí lo ves claramente, ¿no? El personaje claro. de Thalía en María la del Barrio, en Marimar, pues siempre como la pintan, ¿no? Morenita, y que no se arregla, que no sé qué tanto, que la tienen que civilizar. Tenemos esta idea colonizadora, ¿sabes? Todavía, de que tenemos que civilizarlos a ellos. Y los seguimos viendo distintos. Seguimos pensando que el indígena es alguien totalmente distinto a nosotros, cuando, pues, inclusive podríamos decir que, yéndonos a temas casi supremacistas, pues, en donde reside la pureza de sangre, ¿no? Pero bueno, sobre el caso en concreto de George Floyd, pues yo quiero recuperar unas líneas, unas barras de una canción muy famosa que es de NWA, que pues obviamente suena ahorita mucho, que se llama Fuck the Police, en la cual dice: Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other colors, so police think they have the authority to kill a minority. Esta canción Traducción. Sí, Si salió traducción. cagamos a Pablo, te vamos a cagar a ti, güey. hace más de 25 años. No, estoy diciendo la canción como es, o sea, literal, ¿no? Pues tradúcela, güey. A eso Para voy, no los me que dejas no sabemos terminar. inglés. Permíteme tantito. Tu privilegio no te deja ver a los demás, José. Ahora, pues ya en idioma Joshua, para que no se enoje, Gracias. a la chingada la policía, viniendo desde abajo, ¿no? Un joven negro la pasa mal por ser café y no de otro color. Así que la policía piensa que tiene la autoridad de matar a una minoría. Esto, pues les menciono, salió hace ya casi 30 años y la situación en los Estados Unidos, pues poco ha cambiado. Siguen habiendo, notas, siguen habiendo historias sobre personas siendo brutalizadas por parte de la policía. Eso es un tema muy específico allá. O sea, No, pero me refiero a que... déjame ahí que te digo que no es tan específico, porque aquí todavía en México pasa que No, a los espérame, chicos espérame, güeros, a los todavía no chicos güeros termino. todavía les sacan el dinero, te sacan tu mordida, pero los chicos morenos todavía les dan el levantón porque saben que hay menos herramientas que ellos tengan. O sea, sí existe aquí. Sí, pero hablo de brutalidad policial. Sí, o sea, aquí no vemos que te saque el dinero o más bien ni siquiera te pida la mordida, nada más llegue y te golpee, ¿sabes? No, es relevante lo que dice Chepe porque hubo un estudio de Mapping Police Violence de una asociación americana que dice que las personas afrodescendientes tienen más posibilidades de ser detenidas en cualquier 3 momento veces. por la policía sin ninguna razón. 3 Así veces. que continúa, Chepe, 3 veces. Ujú. Y aquí lo que puedes ver yo diría que es un efecto un poquito al revés, sino que es más probable que no te detengan o que no
te infraccionen como tal, no sé, estoy hablando muy al tanteo, siendo de tez clara. O sea, aquí influyen muchos factores, pero sí no podemos, o sea, no podemos negar ni decir lo que dice Juan Pazurita de que en México no existe la discriminación y el racismo. Claro que existe, claro que la hay, y la hay hacia muchos sectores, porque el hecho de creer que en Estados Unidos son racistas con los latinos, bueno, en México no es muy diferente, ¿eh? Ujú. Claro. En México escuchas tú a alguien con acento colombiano o con acento de los países de América del Sur, y que si es argentino, que es que es un mesero, y que si es peruano, que esto, que si es chileno, lo otro, que, uy, y no te enfoques en los países de Centroamérica, porque de ellos puedes pensar lo peor. Piensas en Centroamérica y piensas en la MS-13. Como que fue un poquito de Y, lo que tocamos en el primer episodio, si no lo recuerdan, que hablábamos de la caravana ujú, migrante y sobre cómo nosotros teníamos los mismos argumentos que los gringos con las personas de Sudamérica. Sí, la verdad es que salió a relucir muchísimo de este México que no se visualizaba, si bien sabíamos que existía, cuando los migrantes las caravanas comenzaron a llegar a nuestro país. Lima, te cedo la palabra. Gracias. Sí, quería unir la idea de Chepe, ligarla con lo que decía, ¿no? Dice, Juan Pazurita, aquí no hay. Pues, carnal, te invito a que vayas a las estaciones migratorias, ¿no? ¿Cuántos procedimientos migratorios no hay que son ilegales? Ya no hablemos contra migrantes, ¿no? Contra propios mexicanos por el mismo tono de piel, que se suben en los estados, tal vez en el centro no lo veamos tanto, pero en algunos estados, ya sea en el norte o en el sur del país, vemos cómo se suben los agentes migratorios y le dicen, tú te ves guatemalteco, te ves hondureño, a ver, ven para acá, cántame el himno nacional, ¿no? Y el pobre señor, la pobre señora, que está todo nervioso, se confunde o lo que sea, y es mexicano, le dice, no, pero aquí está mi INE, no, esto es falso, te vamos a llevar a la agencia migratoria y ahí te vamos a deportar, pero ¿a Estación dónde? migratoria. A la estación migratoria, perdón, gracias. Y tú dices, pues, ¿a dónde me van a deportar si soy mexicano, no? Entonces, este tipo de situaciones que tal vez eh, no dimensionamos, ¿no? O no evidenciamos, creo que sí es importante tenerlas ahí en el matiz. Y ahora otro tema que, regresando un poquito, también ligado con el tema de que ahorita están en la Casa Blanca las protestas, todo Washington DC está en estado de emergencia, propiamente ya se está desplegando la Guardia Nacional, es toque de queda, eh, todas las declaraciones de Trump tendientes a incitar odio, nada más. O sea, no está buscando conciliar, nada más dijo, pues sí, qué pena que haya muerto el señor pero y vamos a hacer investigaciones. Y ya. O sea, es una respuesta súper política que no debería de haber dado siendo él el presidente de los Estados Unidos y siendo la situación como está, ¿no? Estamos hablando de que estamos en una pandemia, Estados Unidos es el país más afectado de toda la pandemia, miles de muertes, miles de crisis económica, tienes protestas y manifestaciones por todo el país, entonces creo que hubiera sido mejor dar una respuesta real, ¿no? Pero no puede dar una respuesta real porque el señor no tiene 3 gramos de cerebro, ¿no? Creo que, no sé qué pensar de Trump, la verdad. Digo, le pues tiene es un súper confianza. supremacista blanco, bro. Con eso Sí, tienes claro, todo. Sí, pero claro, creo que esa es la respuesta y lo vimos en su campaña, entonces no hay más que pensar de Donald Trump. Joshua, quisiera preguntarte algo y que iniciaras con los hot takes. Eh, ¿Qué piensas tú a futuro? ¿Crees que se va a lograr un antes y un después de estas manifestaciones? Pues me gustaría decir que sí, me gustaría creer que estas manifestaciones serán el parteaguas de una nueva política en los Estados Unidos, pero creo que al final solamente es echarle más leña al fuego de la supremacía de este hombre Trump y personajes como él, que se van a agarrar del discurso de que estas personas están vandalizando, son criminales, o sea, y al final el discurso permanece. Y, o sea, no es algo nuevo. El Black Lives Matter se remonta a 2003, el hashtag como hashtag, pero eh, las protestas van mucho más atrás. Estamos hablando Martin Luther King y de ahí todavía aún más atrás. Entonces,
Me gustaría decir que esto es el principio del fin del racismo en Estados Unidos, pero sinceramente no le veo No, fin. No, No. falta. No le veo fin. claro, Más bien es muy bien. el preludio. Muchísimas gracias, Pero- Joshua. Sebastián, quisiera escuchar tu hot take. Bueno, yo no dejo de pensar que en el contexto en el que esto ocurrió es terrible y el enojo es todavía más fuerte porque hay disturbios por todas las calles en el contexto de la pandemia del COVID-19. Entonces, algunas personas te dirían que es súper irresponsable. Esas personas están mal. Pero en el sentido de que es una decisión libre de que el enojo social por lo que está pasando en las vidas de la gente afrodescendiente es tan grande que no puede contenerse y es una elección libre que ellos están tomando de expresar sus derechos y exigir represalias contra esta institución del hombre blanco, que no me digan que no existe, o sea, el hombre blanco heterosexual como figura opresora, ahí está. Con respecto a mi hot take en el racismo en México, afecta, es real, puede que tú no lo hayas notado. Existe el racismo en México cuando tus compañeros comparten publicaciones de gente de color mole o las critican por N condición. Joshua lo dijo perfecto, vayan a leer el estudio Por mi raza, hablará de la desigualdad. Es una lectura necesaria para ser una persona informada y socialmente responsable en 2020 en México. Muy bien, muchísimas gracias, Sebastián. Lima, por favor, tu hot take. Claro, yo nada más voy a acotarme 2 puntos. Uno, tenemos que ver la realidad en la que nos encontramos, en la que vive el mundo, no solo el país, nuestra colonia, la gente con la que nos juntamos, ampliar un poco el espectro, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante. Y la segunda es cuando privilegio es cuando crees que algo no es un problema porque no te afecta personalmente. Entonces, solo lo dejo ahí a la reflexión. Muy bien, muchas gracias, Lima. Chepe, tu hot take. Gracias, Toño. Pues yo quiero dar una recomendación a todos que estén que nos escuchen. Si pueden evitar compartir estos memes estúpidos donde sale en la tabla de Skinometer, donde Sí. si de tal color de piel eres, cuáles esto? son tus gustos. Es estúpido, es clasista, no es gracioso. O sea, si lo seguimos viendo como un meme y que es humor negro, no es humor negro, es ser racista, es ser clasista. Y eso crea desigualdad a cierto punto. Para terminar, mencioné sobre que aquí en México no veamos brutalidad policial de esa manera, pero pues, también tampoco es que nos falte mucho, ¿eh? No, no quiero hablar sobre situaciones que no conozca, pero no sé, yo siento que mientras que el problema del racismo es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado porque al final de cuentas, pues ya lo vemos, ¿no? El racismo también mata. Claro, claro que sí, mata, y no solo en Estados Unidos, también aquí en México, aunque no lo veamos o digamos que no está tan Aunque no lo visibilizado. queramos ver, ¿no? Aunque no lo queramos ver. Exactamente. Muchísimas gracias. Y bueno, yo a modo de hot take, la verdad es que espero de verdad que haya un antes y un después en estas manifestaciones, que sea un parteaguas para un futuro distinto. Yo creo que este año ha sido un año muy, muy extraño, y todas estas manifestaciones, todo esto que estamos viendo, pues ha traído a convulsionar de alguna manera la sociedad en general y el modo en la que vemos. Eh, mm, Quisiera recordar también una frase de Luther King: si hay injusticia en un lugar, va a haber injusticia en todo el mundo. Entonces, igual hago un llamado a los compañeros que muchas veces comparten memes racistas, imágenes racistas, que aunque creen que son graciosas, no lo son. De verdad es que se tiene que ir cambiando esa mentalidad, porque México lo amerita y todos lo meritamos por el simple hecho. Y bueno, quisiera que pasemos a nuestras recomendaciones de la semana. Entonces, Joshua, tu recomendación. Super Hugo.
Mi recomendación es en Spotify o música, donde sea, donde la quieran escuchar. YouTube. La nueva, sí, si quieren, YouTube o en Apple Music, como el privilegiado de Lima. No es cierto. Es Sobreviviré, la nueva canción de Panteón Rococó. No es una canción nueva, es un cover de Celia Cruz, que a su vez hizo un cover de Gloria Gaynor, pero la nueva canción que no es nueva. Bien. La At nueva first I was canción afraid. Ajá, no, pero es buenísima, la verdad, la versión de Panteón Rococó. Y ya, escúchenla, está muy chida y trae contenido, trae hasta un cachito de letra de protesta, entonces está on point. Ya, muchas gracias, Joshua. Lima, por favor, tu recomendación. Claro que sí, Toñito. Yo quiero recomendar un libro, es un clásico, creo, Las minas del rey Salomón, de H. Rider Haggard. Es muy bueno, creo que es un poquito de literatura para poder escapar, ¿no? En estos tiempos de que solo vemos como puras noticias que son un poco abrumadoras y en cierto momento pueden llegar a ser bastante pesaditas, pero creo que un buen libro puede hacernos escapar un poquito de esa realidad y hacernos que pues disfrutemos en esta cuarentena, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Lima. Chepe, por favor, tu recomendación. Claro que sí. Yo les quiero recomendar una película que pues ahorita está causando revuelo, tanto crítica buena como crítica algo desinformada, diría yo. Es Ya no estoy aquí, esta película que se estrenó en Netflix, donde pues, nos relata la historia de un cholo, Ulises. de Ulises, un cholo de Monterrey, de esa parte de Monterrey que muchos no voltean a ver, que creen que no existe, pero existe. Es una película con muchísimo folclore, con muchísima cultura, con... me hace una joya, la verdad. Yo creo que es algo que deberán de ver todos, porque es un trabajo muy bonito, o sea, muy bonito, muy, muy respetable, por así decirlo. Fun fact de la película que recomendó Chepe, Ajá. hubo un diario en Monterrey que se enojó con la película porque decía que daba una mala imagen de Monterrey, a diferencia de otras películas mexicanas como Cindy la Regia. Ay, Dios mío. No, Porque hay gente que cree que Monterrey solo es San Pedro. Ay, Pero San Pedro. Monterrey, Y ya. no nos y bueno, esperamos como esto es nada. una Bueno. cajita Sonrix, yo les doy un pilón para que escuchen. Y aunado al segundo tema de este podcast, es una canción que se llama, ya tiene sus años, que se llama Proud to be Black, de Rum DMC. Ahí para que la escuchen. Rolísima. Yeah. Sebas, por favor, tu recomendación, amigo. Ok, a mí me gustaría recomendarles una película que quizás les haga poner un poco en perspectiva lo que pasó con George Floyd. La película se llama Station Fruitvale Station. Es una película dirigida por Ryan Coogler. Ryan Coogler lo recordarán por ser el director de Black Panther y Creed. Fruitvale Station habla sobre el último día de vida de Oscar Grant. Oscar Grant fue asesinado en una manera muy, muy similar en la que fue asesinado George Floyd por un policía y en esas condiciones donde no había hecho nada. Entonces, sí, es una película muy bien narrada donde te pone el contexto del racismo y la vida diaria y la humanización de estas personas que no deberían necesitarla. Es una película fuerte, sólida, un buen momento por reflexión en estos momentos de lo que pasó con los camaradas allá arriba. Vale, muchísimas gracias, Sebastián. Y bueno, mi recomendación es una canción, se llama Society de Eddie Vedder. Está muy, muy buena. Narra la manera en la que sociedad loca, ya no quiero estar aquí y espero que no me extrañes. Y bueno, pues así termina este episodio, el episodio de esta semana de Ligando el Tema. Muchísimas gracias a todos. Ánimo, un día más, un día menos de cuarentena. Muchísimas gracias. Saludos a la comunidad Adiós. afromexicana, estamos con ustedes. Síganos en redes sociales. Síganos en nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales. Es arroba ligando el tema. En Facebook. No, en Twitter. Y De todos modos nos está escuchando, ¿eh? Nos vemos, gente.
Adiós. Bye, bye. Adiós.